Arturo defiende la reforma contra el nepotismo y la no reelección en la televisora del evasor fiscal Salinas Pliego. Corre video. Reforma contra el nepotismo. Luego seguimos con el tema de la reelección. Pues en fin, esta sí es una novedad. Ha caído bien, mal, muy mal en algunos lugares. Cuéntame un poco, ya me habías adelantado aquí, ¿cuáles son los parámetros de esta reforma? Bueno, son dos iniciativas de ley. Una tiene que ver con la no reelección y la otra tiene que ver con evitar el nepotismo. Me parece que el nepotismo siempre ha sido un reclamo de la sociedad mexicana, del pueblo de México, para evitar que se vicie la lógica del poder, ¿no? Heredar los cargos no es algo que nuestro movimiento apruebe ni esté de acuerdo. Compartirle el cargo a una madre, a una esposa, a un primo es algo con lo que no estamos de acuerdo. De hecho, fuimos muy críticos en la reforma al Poder Judicial. Fue uno de los grandes temas y de las banderas que enarbolamos. Yo recuerdo que uno de los argumentos que siempre tocamos fue 4 de cada 10 personas en el Poder Judicial resulta que son primos, esposas, esposos, hermanas, hermanos, hijas, hijos, ¿no? La forma de poder determinar cómo poder llevar a cabo una legislación a nivel constitucional que tenga un efecto benéfico tiene que ver con lograr que se descanse, que no se herede inmediatamente el espacio. Mira, te pongo como ejemplo, porque además ha sido escandaloso el caso de Santo Tomás de los Plátanos, ¿no? Que está ahora metido en la operación Enjambre. Exacto. O sea, era una mujer que era la presidenta municipal y le estaba dejando el cargo a su marido, ambos metidos en crimen organizado. En fin, eso ya no se va a poder. Eso no se va a poder. Tiene que haber no se va a poder periodo... en ninguno de los cargos de elección popular. O sea, ni presidencia, gubernaturas, presidencias municipales y cargos legislativos. Así es. ¿Por qué es importante, Ricardo? Porque de pronto había quien en la lógica del poder pensaba que se podía quedar otro año más, que podía permanecer por otro periodo más, heredándole a alguien muy cercano el poder sin ningún mérito, ¿no? Y ojo, aquí viene algo muy importante. Hay quien nos dice, bueno, es que si queremos hablar de nepotismo hay ciertos casos, ¿no? Y yo diría que hay que tener también mucho cuidado con estos ciertos casos. Ahí te pongo el de Salgado Macedonio y Evelyn Salgado. Es decir, estás hablando de un individuo que no pudo ser gobernador y entonces lanzó a su hija que nadie la conocía. Y ahora había la intención pues, de que la hija le devolviera el favor, permitiéndole ser candidato de Morena en la gubernatura del 27. Está siendo un problema porque Salgado dice, bueno, ¿y ahora por qué yo me van a privar de algo que me merecía? Otros dicen, oiga, no, pero la reforma está al 30, hace que mejor cabe. A ver, cuéntame cómo está este caso, porque pues, es el que más les duele hoy en Morena a propósito de esta iniciativa. Bueno, a ver, primero decir, efectivamente la reforma va a entrar en vigor hasta el 2030. O sea que Salgado sí podría ser candidato a gobernador. El segundo, y tiene una lógica, la lógica no es Salgado, que no se malentienda, la lógica es, hay un periodo de retroactividad de la ley y en el caso de los senadores y de algunas gubernaturas tienen un periodo determinado para que terminen sus funciones. Por ejemplo, yo, en el caso de la Diputación Federal, pues terminaré en el 2027. Pero tú podrías quedarte hasta el 30. Yo podría reelegirme, ¿no? ¿Por qué? Porque los senadores terminan hasta el 2030. Entonces no podríamos quitarles el derecho hasta el 2030 a todos. Tendría que entrar parejo para todos. Entonces, en el caso... Pregunta, me llama la atención. ¿Esta iniciativa va a modificar por completo la Constitución? Sí, claro. ¿Podría el expresidente López Obrador presentarse en la elección del 30? A ver, no creo que lo haga. No, pero ¿podría legalmente después de esta reforma? No, yo creo que no. La intención es completamente lo contrario. La intención es permitir espacios para jóvenes, permitir espacios para nuevos cuadros, permitir que la gente no se eternice en el poder. Vámonos a ejemplos más claros, pues el de Alito Moreno, ¿no? Alito Moreno, mientras siga siendo presidente del Partido Revolucionario Institucional, pues seguirá poniéndose en el número 1 de la lista. Tú me habías adelantado aquí una iniciativa que me pareció interesante y no la alcanzo a ver todavía, el tema de los pluris. O sea, a ver, cabría la posibilidad de que para ser pluri, al estilo Alito Moreno, Jorge Romero, ¿no? O vamos a seguirnos en Morena. O Marco Cortés, muchos, ¿no? Tendrían que competir primero por un distrito de mayoría y si les va bien, entonces podrían aspirar a convertirse en pluris. No tienen que ganar, pueden quedar en segundo lugar, pero podrían aspirar. ¿Está esa iniciativa? ¿Quedó esa parte de la iniciativa? ¿Será parte de la reforma electoral? Será parte de la reforma electoral. Habrá que decirle a la gente ahí en casa, ¿cómo opera actualmente? Hoy hay 300 distritos electorales que se ganan o se pierden. Por ejemplo, Morena ganó el 85% de esos distritos electorales. Si no hubiera un principio de proporcionalidad, es decir, un principio de representación relativa, hoy tendríamos un 85% de mayoría de Morena en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Con la votación general. ¿Cuál fue la lucha de la izquierda durante muchos años? Oye, es que si yo pierdo por a lo mejor un punto porcentual, hay un 49% de personas allá atrás que votaron por el ganador se lo lleva todo y las minorías no caben. Entonces, ¿cómo puedo representar a ese 49%? Pues la lógica es, vamos a darles una representación proporcional. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que van a cambiar? Esa lógica lo que permite, simple y sencillamente, es que de acuerdo a la votación que tú tengas en la representación proporcional y en las listas que hoy se hacen de manera, digamos, sin ningún criterio en los partidos políticos, pues tengan una modificación que tenga un mérito.
¿no? Sí, para ser pluri tienes que haber competido en mayoría. Primero, haber competido en mayoría, ¿no? Segundo, haber participado y haber quedado en tu distrito en una votación importante. Un segundo Eso lugar, ya quizás. pasa en la Ciudad de México, ya pasa en Ya Nuevo pasa en la Ciudad de León. Es México, decir, sí. no es un ejercicio novedoso Ya pasa a nivel en Europa, local. incluso. A ver, las listas en Europa de plurinominales, de representación proporcional, tienen que ver con un principio de quién obtiene el segundo mejor lugar. Porque Imagínate llegar a ser líder del partido y haber perdido tu distrito, pues eso no se puede. es Bueno. increíble. O puedes llegar a ser líder del partido, haber perdido tu distrito, pero haber quedado como el segundo mejor lugar votado. Y entonces, si en las listas, comparado con el resto de los estados, es el mejor segundo lugar de los 200 espacios disponibles, pues el lugar es tuyo, ¿no? Paso al siguiente tema. Y ahí sí nos vamos a dar un buen entre. A ver, el principio de no reelección fue de Madero contra Porfirio Díaz y se circunscribe a la presidencia. No, nunca habló Madero de no reelección legislativa ni municipal. 1929. El PRI, que están haciendo, entonces el Partido Nacional Revolucionario, necesita controlar desde la cúpula la carrera de los legisladores. Y entonces lo que hacen Álvaro Obregón y Calles es prohibir la reelección. Es un mecanismo de control para que no sea el pueblo quien te reelija o no te reelija, sino los dirigentes de los partidos. Esto se reformó en México y permitió recientemente que presidentes municipales y legisladores se puedan reelegir. Y ahora pues nos cuentan que no, nuevamente las cúpulas partidistas van a decidir quién va y quién no va a la reelección. Digamos, quién puede ser o no puede ser legislador. No es un error imponer la no reelección en ámbitos legislativos y municipales. No estoy hablando de la presidencia. No, a mí me parece que hace todo el sentido y es un acto de congruencia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que Madero, en 1917, cuando la Constitución se promulga, que era parte además de la Revolución de 1910, ya no estaba Madero con nosotros. Los principios, ya no estaba Madero ya no estaba porque Victoriano Huerta, pues, lamentablemente, nos lo quitó, ¿no? En su momento. Pero esa Constitución tiene ese principio madrista. Y el principio maderista era efectivamente relacionado a la presidencia. Y dura de 17 a 29, está permitido en todos los demás cargos. Pero me parece que la reforma de 2014, que es cuando justamente viene este cambio otra vez para que se permita la reelección de cargos a elección popular en el Senado y en la Cámara de Diputados, sí cambia el sentido maderista de lo que pretendía la Constitución del 17. Es decir, yo sí creo que es incorrecto que los legisladores, los presidentes municipales puedan perpetrarse en los cargos. Hay quien dice, ¿no? Oye, es que es un sistema... un par de administraciones más o de legisladores más. Es un sistema de profesionalización. ¿No? Hay quien dice eso. Yo digo que también puede ser un sistema de generación de vicios, que puede ser un sistema de no aplicación correcta y de no garantizar espacios para más personas. ¿Cuántos legisladores no vemos eternizados de pronto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Pero no puede ser, si eso empezó en 2014, no se han eternizado. ¿Cuántos jóvenes no vemos que no han podido pasar? Es decir, las cuotas hoy han ayudado a que haya más participación. Yo creo que es un cambio correcto, yo creo que atiende a un principio maderista. Nosotros somos y creemos fervientemente en esa Constitución que tuvo muchísimos cambios a partir de la llegada de los neoliberales. Perdón, Arturo, pero es que en 1917 no estaba la prohibición. Si se crece en esa Constitución, la reelección estaba permitida. Nada más para hacerle justicia a la historia, porque si no, claro. Fue en 29 que se hizo la reforma. Pero el principio era maderista y estamos de acuerdo con claro, eso. Para la presidencia. Sí, y era contra Porfirio Díaz. Claro, por supuesto que no contra el presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos. Me queda claro, pero hace congruencia con la aplicación de... O sea, hace sentido, hace congruencia, es una armonización de la legislación. A mí me parece que es positivo. Reitero, yo respeto mucho... ¿No sería conveniente que por lo menos las presidencias municipales entonces alargaran un poco su mandato? Es que cambiar cada 3 años de presidente municipal es un desastre para el municipio. Pues es y no es, porque muchas veces lo que vemos es presidentes municipales que por el tema de tratar no sirven para nada. de tratar de reelegirse hacen su trabajo mal hecho, ¿no? Pero nos vemos aquí. Sí, es muy interesante lo que dice el señor. Bueno, al menos le está dando la oportunidad de hablar, porque en la mayoría de las ocasiones a las mesas traen a gente del PRI y el PAN para hablar en contra de lo que hace Morena cuando es ridículo. Tiene 80% de aprobación, es el partido más grande de México y no tiene voz en las televisoras. Entonces aquí se agradece, ¿no?, el esfuerzo de aquí de Ricardo, Ricardo Rafael, el que invita a Arturo. Sí, yo no estoy de acuerdo, como dice Arturo, es que hay un presidente, una presidenta municipal que sabes que es malo en 3 años, pues que se vaya, que no se reelija, ¿no? Se requieren 3 años para saber si un gobernante es bueno o malo. Y no queremos estar perdiendo el tiempo con revocación de mandato, ¿no? Dejar, por ejemplo, 6 años a un presidente municipal. Entonces, Claudio se va a someter a revocación de mandato. No querían, acuérdate. O sea, cuando tú escuches a estas personas decir como el presentador, dicen, estoy en contra. Acuérdate que estuvieron en contra de todo y como quiera sucedió. Yo estoy feliz con que los presidentes se sometan a revocación de mandato. Ya hubiera yo querido que el borracho de Calderón en el 2009 se hubiera sometido, ¿no? Los demócratas, ¿no? Los que tenen aquí tatuado en la frente la palabra demócrata. Ya hubiera querido que Fox,
que Peña se hubieran sometido a revocación de mandato. Ellos dijeron que no estaban de acuerdo y está sucediendo. Entonces va a suceder lo de la ley en contra del nepotismo. Ya lo dije en otros videos, no puede ser que en un ayuntamiento de algún estado que tú conoces, está la mujer, es 3 años presidenta municipal y deja al marido, pero ella se va a ser diputada local y después termina el marido y dejan al hijo y luego ese marido se va a ser diputado federal mientras la otra se hace senadora. ¿Sí? Es lo que pasa con Mariana Gómez del Campo. O sea, ya no queremos eso. Te doy el ejemplo de Nancy Pelosi, una demócrata en Estados Unidos desde 1987, hazme el favor. La señora tiene 85 años y no es en contra de la edad, porque nosotros tuvimos a nuestra Ifigenia Martínez, 10 años mayor que Nancy Pelosi, que en paz descanse Ifigenia. Es darle chance a un relevo generacional. La señora no suelta su asiento en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Desde 1987, los padres de la democracia moderna. Entonces es lo que dice aquí Arturo. Ya no queremos eso, que se eternicen. Por ejemplo, Alito, si no hacíamos los cambios, Alito se podía reelegir en el 30, ser senador del 30 al 36. Y después en el 36, ser diputado al 42 y del 42 al 45 y luego volver a ser senador. Ya no queremos eso. Queremos que esas lacras de las políticas no se eternicen. Dime qué piensas tú. Hasta luego.